Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos de un tema pequeño, pero no por eso menos importante. Hoy hablaremos y nos haremos la pregunta, ¿por qué estamos yendo a la iglesia? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestra razón para ir a la iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Porque el solo hecho de ir a una iglesia no nos da la garantía de ser salvos. Tenemos que ir por amor a Dios, creerle a Dios y obedecerle. Esos pasos son importantes para que nuestra vida se vaya santificando y se vaya apartando del mundo con el poder de Dios para que podamos ser salvos. No tiene caso que vayamos a una iglesia solo por ir, o porque nuestros padres nos obligan, o porque ya nos acostumbramos, o porque es una tradición, o porque creemos que solo con ir a la iglesia agradamos a Dios y seremos salvos. Eso es falso completamente. Es importante conocer por qué tenemos que buscar la presencia del Señor. Es importante conocer que solamente cuando entreguemos nuestra voluntad al Señor, nuestro ser, nuestra vida completa, es que empezaremos a entender y a comprender cuál es la razón o el motivo por el cual estamos buscando a Dios. Vamos a leer primeramente Mateo 15, 8 y 9 para ir entendiendo un poco y para que veamos qué Jesucristo nos está diciendo por medio de su palabra, lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Dice Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí el Señor nos está diciendo que si vamos a una iglesia o si estamos leyendo la Biblia solamente por leerla, sin el Espíritu de Dios, si lo estamos haciendo de manera legal, si lo estamos haciendo solamente por cumplir con algo religioso, no sirve de nada. Aquí el Señor está diciendo, su corazón está lejos de mí y sus labios dicen que me aman. Y acá arriba en el versículo anterior dice, fíjense qué fuerte, dice hipócritas, así dice Jesucristo. Hipócritas, ¿sabes el significado de hipócrita? Hipócrita es como un actor, es una persona que no está haciendo lo que es, sino que finge estar haciendo otra cosa. Es como un actor, cuando un actor actúa, no es la persona la que está actuando a través de un papel que le han dado para que interprete. Entonces aquí dice hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que solamente de dientes para afuera estamos invocando a Dios, que solamente estamos orando o rezando, porque muchas personas llaman al orar, que es la palabra correcta. Orar es platicar con Dios como nuestro amigo, como si está presente, pero como si estuviera físicamente presente. Orar significa hablar, desahogar todo nuestro ser en Cristo Jesús y Él contestará nuestras oraciones. Pero creer que de veras está sucediendo eso. Y cuando tú le crees a Dios, entonces todo cambia. Porque cuando le crees, empiezas a amarle, a obedecerle y a buscar su presencia con el deseo de tener una comunión tan íntima con Él, un conocimiento de Él para poder ser salvo. En Juan 17:3 lo vamos a leer. No lo tenía apuntado, pero lo vamos a leer para entender lo que acabo de decir. Juan 17:3. A la hora de mirar el video, las personas que ya me miran un poquito más o que están esperando este video, les sugiero que tengan a la mano una Biblia para que puedan corroborar lo que yo les estoy leyendo. Nunca crean lo que cualquier ser humano les diga. No crean lo que yo les digo. Ustedes busquen la presencia del Señor y pídanle sabiduría y Él los guiará a la verdad. Dice, y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y para conocer a Dios, pues tenemos que buscarle con todo el corazón, no solamente de labios para afuera. Tiene que ser con el corazón, con la mente, con el ser, con la vida completa.
Entonces dice aquí que la vida eterna es conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y aquí está diciendo Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, que la gente que solamente busca a Dios de dientes para afuera, pero le gusta vivir en el mundo, le gustan las cosas del mundo, entonces no puede ser así, porque la palabra de Dios también dice que no puedes servir a dos amos: o te eliges por Dios, o te decides por Dios, o te quedas con Satanás. Cuando rechazas a Jesucristo, automáticamente te estás quedando con Satanás. Y aquí en la palabra del Señor, en la vida, tanto en la vida terrenal como en la vida celestial, no hay medias tintas. O eliges por uno o eliges por el otro. Y aquí el Señor está diciendo que las personas que le buscan solamente de labios son hipócritas. Se oye fuerte, pero es real. Tenemos que creer en la palabra del Señor. Ya les dije que hipócrita significa una persona que finge o hace o dice algo que no siente. Entonces, dice el Señor aquí: me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Al Señor le disgusta, le desagrada, pero también tiene paciencia con aquel que en verdad quiere hacer su voluntad. Aquí dice que la gran mayoría del mundo están siguiendo doctrinas falsas, están siguiendo doctrinas de hombres, no mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los que están en Éxodo 20 del 1 al 17. Siempre les voy a recordar la ley de Dios, porque todo lo que pasa en esta vida y la manera en que seremos juzgados será por esa ley. Santiago lo dice la palabra del Señor. Seremos juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad, ¿por qué de la libertad? Porque cuando tú conoces la ley, sabes quién eres y Dios te lleva a hacer lo correcto. Entonces te hace libre de Satanás, te hace libre de la mentira, te hace libre del mundo y te empieza a preparar para lo celestial. Entonces, vamos a leer Isaías 8:20. Este capítulo de Isaías 8:20 nos habla muy claro de lo que un verdadero hijo de Dios tiene que conocer. Isaías 8:20. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir aquí? Dice: a la ley y al testimonio, a lo que dice la palabra del Señor, a lo que desde Génesis hasta el Apocalipsis, un verdadero cristiano tiene que entender, comprender y poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí dice: a la ley y el testimonio. Un hijo de Dios conoce, comprende y practica la palabra de Dios. Entonces estamos en la ley y al testimonio, en lo que se ha dejado por escrito. Dice: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Las denominaciones que no hablan de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, los 10, no 9 ni 8, los 10, que según muchos han sido abolidos. Entonces, si fueron abolidos, podemos ir a matar con toda libertad y no va a pasar nada. Si fueron abolidos, podemos adulterar con uno y con otro y con otro y con otro. De todos modos, no estamos pecando, según las denominaciones que dicen que ya fue abolida la ley. Entonces podemos ir a respetar a nuestros padres, hay que golpearlos, hay que matarlos, porque de todos modos ya no pasa nada. Es ilógico, debemos de usar el sentido común. Ni siquiera tiene que ver la Biblia ni la religión, simplemente con el sentido común podemos darnos cuenta que la ley de Dios no fue abolida. La ley de Dios es eterna. Y aquí dice: a la ley y al testimonio. Si las personas que hablan diciendo que la ley de Dios fue abolida, entonces están negando la palabra de Dios. No les ha amanecido, el Espíritu Santo no está en ellos. Cuando dice aquí no les ha amanecido, quiere decir eso: el Espíritu de Dios no los guía. Y es por eso que están predicando y practicando cosas falsas. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, si no dijeran conforme a la Biblia, si no dijeran conforme al testimonio de Dios, si no dijeren conforme a lo que la palabra del Señor ha dejado por escrito, entonces es falso. Esas son falsas doctrinas, eso es mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Nosotros tenemos que ir a la Biblia directamente, no esperar que algún pastor o algún sacerdote o cualquier otra persona. Ya les he dicho en otras ocasiones que no me crean a mí. Yo leo
bajo la ley y el testimonio, o sea, la palabra del Señor. Yo me baso en la palabra del Señor. Pero no me crean a mí tampoco. Ustedes mismos pueden corroborar si yo estoy mintiendo o no. Tú puedes pedirle el Espíritu a Dios. Y si tu corazón es sincero y quieres conocer la verdad de Dios, Dios te dará su Espíritu. De eso no tienes que tener la menor duda. Tienes que creer que así sea, porque a Dios no se le puede acercar si no creemos en Él. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Así que tenemos que buscar a Dios con fe, creer lo que le está diciendo. Y si nuestro corazón es sincero, entonces Dios nos dará su Espíritu y podremos mirar claramente la Biblia. Podremos mirar lo que Dios quiere decirnos. Es importante entender que no podemos dejarnos llevar por lo que diga ningún pastor, ningún sacerdote. Si están diciendo conforme a la verdad, alabado sea el Señor. Pero si no, tú mismo tienes que ir a la palabra del Señor. Y de todos modos, aunque estén diciendo verdad, tú busca a Dios personalmente. La salvación es personal, la salvación es individual. No nos vamos a ir por iglesias o por familias, sino individual. En todas las iglesias del mundo hay hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando a Dios individualmente, con el corazón por delante, con la mente dispuesta a obedecer a Dios. No podemos creerle a nadie. Vayamos a Dios para que Él nos guíe, nos lleve a su luz, a su verdad, y entonces podremos estar preparados para cuando Cristo venga. Vamos a leer Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras. A Dios nada ni nadie lo puede engañar. Tengamos presente eso en nuestra mente. A Dios nadie lo engaña. Nosotros nos podremos engañar a nosotros mismos y poder engañar a otra persona, pero a Dios nadie puede engañarle. Así que ¿cómo les diré? Es que se me hace hasta muy tonto pensar y hay personas, tristemente, que creen que Dios no existe, primeramente. Y también creen que Dios no hará nada, que el mundo sigue como sigue y no pasará nada. Dios está al control de todo. Nada pasa por casualidad. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite o lo decide. Pero nada pasa por casualidad. Nada está fuera de las manos de Dios. Todo está bajo control, aunque parezca lo contrario. Precisamente por eso está Dios en silencio. Está esperando el momento para actuar. Entonces aquí dice, yo conozco tus obras. Dios nos conoce a cada uno. Él sabe quién es su hijo, quién no. Dios sabe cuando estás obrando con maldad, con odio hacia los demás. Dios sabe cuando tú quieres conocerle y Él llegará a tu vida. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí está diciendo, conozco que ni estás de mi lado, ni estás viviendo en el mundo. Dice el Señor, decídete. Vete al mundo a gozar, haz de tu vida un papalote, porque es lo único que vas a tener si no quieres nada conmigo. Dice el Señor, dice, ojalá fueses frío o caliente, dice, ojalá te decidieras, pero por cuanto eres tibio, o sea, en la mitad, ni con Dios, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Dice, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Si tú no te decides por mí, te desecharé. No puedes estar sirviéndome a mí y estar sirviendo al mundo, porque cuando sirves al mundo, cuando vives en la carne, cuando te gustan las cosas del mundo, estás sirviendo a Satanás, aunque no lo entiendas o no lo creas. Porque aquí, como ya les dije, no hay medias tintas. O estás con Dios o automáticamente estás del lado de Satanás. Por eso dice el Señor aquí, si dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o sea, te desecharé. En cada cierto tiempo, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, hasta el día de hoy, Dios ha permitido y ha zarandeado al mundo y han pasado cosas para que la gente se decida. Y entonces en ese momento, o te quedas fuera del cedazo que quieres ir en el mundo y te pierdes, o te quedas en el cedazo como hijo de Dios y Él te protegerá, te bendecirá y te salvará. Entonces, no permitas que Dios te deseche. Dios quiere salvarte. Dios quiere que todo ser humano se salve, pero el ser humano no quiere ser salvo. Cuando llegue el tiempo final, que ya está muy cerca, muchos llorarán, muchos
gritarán, querrán morir. La palabra del Señor dice que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque tienen que pagar las consecuencias de haber rechazado al que los creó. Y no porque Dios sea malo, sino porque nosotros mismos decidimos si queremos perdernos o no. Él nos da la oportunidad, nos creó con libre albedrío y nos da la oportunidad de conocerle o de perdernos. Y si decidimos por Dios, estamos tomando la decisión correcta y más sabia que podemos tomar. ¿Por qué? Porque con Dios siempre es ganar. Aunque tengamos problemas, aunque pasemos por enfermedades, aunque pasemos por dolor, aunque pasemos por tragedias, siempre con Dios es ganar, 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 aunque nos duela. Ese dolor que llega a nuestras vidas es para crecer espiritualmente. Es ir puliéndonos, porque el Señor dice que nos pulirá como la plata, nos pasará como el oro por el horno para que podamos ser purificados, y eso tiene que ver con el dolor, con la aflicción, con el sufrimiento. Cuando entendamos eso, entonces aprenderemos a esperar en Dios y llegará el tiempo en que estaremos tan purificados, perfectos espiritualmente, que estaremos listos para ser trasladados a un lugar donde no existe el pecado, donde no existe la maldad, donde no existe nada que empañe la pureza del cielo. Dios quiere personas que dispongan su mente, su vida, para ser purificados como la plata, como el oro. Y si lo permitimos, entonces seremos calientes. Hablando de frío, caliente o tibio, seremos calientes, que quiere decir que habremos elegido por Dios. Y si elegimos por Él, tenemos la garantía total de la salvación. Así que les invito. Por favor, les invito a que lean la Biblia. Siempre les voy a decir que lean la Biblia. No me crean a mí, no le crean a nadie. Individualmente vayan cada uno a buscar la presencia del Señor con el corazón dispuesto, y el Señor irá iluminando tu mente. Así lo hizo conmigo y así lo hará con todo aquel que quiera. Dios quiere salvarte. Dios te ama, te quiere bendecir y te quiere salvar. Pequeño estudio, que nada más fueron 3 versículos, pero yo aumenté uno, que es de Juan 17:3, donde dice que la vida eterna es conocer a Dios. Nadie que no conozca a Dios va a ser salvo. Y para conocer a Dios tenemos que leer la Biblia. Por eso siempre les digo, lean la Biblia. Porque solamente leyendo la palabra del Señor diariamente es que podremos conocer al autor, o sea, a Dios. Y cuando conocemos a Dios, entonces Él nos irá enseñando a amarle, y por amor a Él iremos obedeciendo. Solamente el poder de Dios nos lleva, el poder de Dios nos lleva a obedecerle, a amarle y obedecerle. Es muy fácil comprender hoy que lo entiendo. Tal vez tú podrás estar diciendo, bueno, para usted ya es fácil porque usted ya lo entiende, y también los entiendo. Es cierto eso. Cuando uno va a empezar en la vida de la fe, en la vida cristiana, al principio es triste, es doloroso, porque Dios, como ya les dije, nos va a hacer pasar por pruebas. Pero nosotros, si tenemos paciencia y esperamos a que Él obre, entonces Él mirará tu constancia, tu paciencia, y entonces te irá dando poder, te irá dando milagros en tu vida, y tu fe irá creciendo. Y es así como un cristiano tiene que crecer en fe, hasta que llegas al momento en que tu vida depende 100% de Dios. Nada ni nadie puede moverte del lugar en donde estás si tú no quieres, porque también hay personas que llegan a conocer a Dios, están en el camino y desgraciadamente se apartarán de Él. Un caso se encuentra en la Biblia, que era de un profeta llamado Balaam. Él llegó a conocer a Dios, él tenía comunión con Dios, él llegó a obedecer a Dios, pero le ganó la ambición por el dinero, por el mundo, y se apartó de Dios, apostató, se puso en contra de Dios, y esa persona, de haber conocido a Dios, terminará perdiéndose, y de hecho se perdió. Él no conocerá personalmente a Dios ni irá a la vida eterna. Así que no podemos creer que estamos salvos cuando leemos la Biblia. Y esto es una constancia diaria, esto es a cada momento. Nuestro día, 24 horas, cada día, 24/7, durante toda nuestra vida. Y tal vez se oiga difícil y fuerte, y lo es al principio, pero después, cuando Dios te va santificando, es un deleite buscar a Dios. Entonces tú empiezas a perder interés por el mundo,
tú empiezas a perder interés por las cosas banales, las cosas que se perderán, las que serán quemadas, y entonces empezarás a buscar las cosas celestiales. Dios hará que tus ojos estén puestos en la vida eterna. Dios hará que tus ojos estén puestos en Él, que tu vida, tu pensamiento, tu actuar, tu comer, tu vivir, tu caminar, todo en ti esté puesto en el cielo. Y entonces todo cambia. Tu vida tiene que dar un giro de 180 grados para que te des cuenta de cómo Dios te levantó del hoyo, del lodo cenagoso, como dice aquí la palabra del Señor, y te pone en un lugar privilegiado, te pone sobre la roca, o sea, sobre Jesucristo. Jesucristo es quien te da el poder, Jesucristo es quien te da el amor para que tú te mantengas firme. Pero si nosotros dudamos de Dios, nada de esto puede pasar. Creamos en Dios, no solamente que existe, sino que Él lo que promete lo cumple. Dios quiere bendecirte. Y cuando les digo esto, es porque yo he comprobado personalmente. Fíjense, ayer, les voy a dar un ejemplo ayer. He comprobado personalmente que Dios me escucha y que Dios me responde. Como ya les dije también, a veces al momento, a veces un tiempecito después, o algunas peticiones que todavía están en espera. Ayer mismo, porque toda esta semana estuve pensando, Señor, ¿cómo puedo servirte el día sábado? Yo estoy sola en el día sábado, y tristemente, pues el pueblo profeso de Dios no está siguiendo la verdad, y a veces me siento sola espiritualmente. Entonces le dije, Señor, ¿cómo puedo servirte el día sábado? Porque a veces se me hace muy largo el día, y a mí me gusta deleitarme en tu presencia, pero a veces se me hace triste estar sola espiritualmente. Y diariamente tenía ese pensamiento en mi cabeza, y ese pensamiento lo puso Dios, porque Él miraba que para mí era un poquito difícil y triste pasar el día sábado sola. Entonces yo le empecé a sentir en mi mente el deseo de hacer algo para que el día sábado sea un deleite para mí, porque yo quiero que el día sábado sea un deleite para mí. Yo les mentiría si les dijera que así es. Yo amo a Dios, quiero guardar su ley, Él me está haciendo, me ayuda a guardarla, pero aún hay algo que necesito, y ese algo le digo al Señor, ayúdame a que el sábado sea completamente un deleite en mi vida. Y hace tiempo, cuando recién conocí al Señor, que no, todavía no lo conocía, pero cuando Dios llegó a mi vida, yo empecé a hacer muchas cosas que me agradaban hacer. Yo llevaba la palabra del Señor a la calle, yo me llegué a levantar en un camión a hablar de Dios, a regalar revistas. Cuando iba en el taxi, hablaba a las personas que iban en el taxi y siempre les daba testimonio de la palabra del Señor. Iba y llevaba, y no lo estoy diciendo por vanagloria, quiero que quede bien claro esto. Dios sabe que así es, que no lo estoy diciendo por vanagloria, sino se los digo porque para que se den cuenta cómo Dios obra en las personas. Entonces llevaba lonchecitos a las personas que están en las calles, iba y les llevaba la palabra del Señor, y de repente poco a poco lo dejé de hacer. Después me casé y empecé a llevar una vida de casada con más ocupaciones. Empecé a leer la Biblia más seguido porque Dios me llevaba a que lo hiciera. Es Dios quien hace todo eso. Solamente tenemos que disponernos para que Dios actúe. Y empecé a llevar tenía un poquito más de ocupaciones, así que a veces me sentía muy cansada, pero dejé de hacer lo que hacía antes. Y entonces esta última semana pasada así me sentía, con el deseo de que el sábado sea un deleite para mí, gozarme en el día sábado, porque es lo que quiere el Señor. Pero a veces cuando se está sola espiritualmente es un poco difícil. Entonces, pero eso no quiere decir que no me agrade. A mí me encanta leer la Biblia, me gusta alabar al Señor, me gusta platicar con Él, saber que Él me escucha. Y entonces le dije, Señor, ayúdame a que el sábado sea un deleite completo para mí. Y ayer mismo, en el libro que yo les digo que leo, se los voy a mostrar. Este es un libro, un devocional que se llama Sublime Belleza. En este libro hay una lección para cada día del año. Entonces, ayer mismo que les digo que traía esa cosita en mi mente de decir, Señor, quiero hacer algo diferente el sábado para poder estar en tu presencia todo el día, desde que empieza el sábado hasta que termina. Para Dios el día comienza en la tarde y termina en la tarde. Cuando se oculta el sol del viernes empieza el sábado, y el sábado termina cuando se oculta el sol del sábado para entrar al domingo. Así que ayer, leyendo esta lección que me tocó el día de ayer, les voy a leer nada más el capítulo, no les voy a leer la lección, nomás el capítulo.
para que se den cuenta cómo Dios me respondió. Ayer, ¿qué fue? Ayer fue 27, parece. Ok, se llama, ayer fue 28 de abril, pedido de oración. Así se llama la reflexión del día de ayer. Y abajo puse, se los voy a enseñar. Abajo puse, si se alcanza a mirar aquí, dice oración contestada. ¿Por qué? Porque leí esta lección y dice, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Lucas 11, 9 y 10. En ese versículo está lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Y ayer mismo, en cuanto terminé de leer la reflexión, supe que Dios me había contestado. Por eso abajo puse oración contestada. Porque lo que la semana pasada estaba pidiendo al Señor cuando oraba con Él, cuando platicaba con Él, yo le decía, Señor, guíame para saber qué puedo hacer el sábado. Y esta lección habla sobre que alguien va a pedir pan para los demás. Y entonces, como yo hacía eso antes de que me casara, Dios me puso, continúa con lo que hacías antes. Esta reflexión me hizo saber que yo no debo dejar el ministerio de lo que hacía antes de que le conociera literalmente, porque ahí estaba en el proceso, pero no sabía. Dios me hacía que yo hiciera cosas que no entendía, pero hoy las entiendo. Entonces, leyendo esta reflexión del día de ayer, Dios me contestó lo que yo le había pedido. Así que le dije, ok, Señor, porque Él te hace saber cuando Él te contesta. Cuando una oración es contestada por Dios, Él te hace saber que Él te contesta. Y te da la plena seguridad que vino de Él esa respuesta. Hay que buscar al Señor. Cuando uno busca al Señor con el corazón, con la mente, con todo nuestro ser, y todo lo que pasa en tu vida, entonces viene de Dios. Pero vamos a suponer, una persona que no busca a Dios, y estoy hablando de las personas que profesan ser cristianas ya, porque hay muchas personas que serán llamadas a su tiempo. Hay muchas personas que aún no conocen de Dios y están actuando de manera bondadosa, por decirlo de alguna manera, y ellos están actuando conforme a la voluntad del Señor, pero aún no conocen a Dios. Yo estoy hablando de los que ya decimos que somos cristianos. Entonces, cuando una persona busca al Señor con todo su corazón y ocurren milagros en tu vida, sabemos que viene de Dios. Pero una persona que dice ser cristiana y no lee la Biblia y no ora y no predica o no lleva testimonios a las demás personas, esa persona, si llega a tener milagros en su vida, esos milagros no vienen de Dios. Porque Dios bendice al que le obedece. Como ya les dije, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Si no hablas conforme a la palabra del Señor, si tú no le crees al Señor y no obedeces, entonces no ha llegado la luz a ti. No ha llegado el Espíritu de Dios a ti. Entonces, permite que Dios haga milagros en tu vida, permite que Él te bendiga, conócele, como dice Juan 17:3, y ámale para que le obedezcas, y te darás cuenta que vale la pena. Todo es un proceso, puede ser no puede ser, pasa así. Conforme tú te entregues, Dios obra en ti. Si tú entregas tu vida completa, desde un principio Dios obrará en ti también como tú lo hiciste. Si nosotros le entregamos miserias al Señor, Él nos dará miserias. Y no porque Él quiera darnos miserias. Él quiere llenarte Él dice en su palabra que yo te daré hasta que sobre y abunde. Dios quiere que sus hijos no pasen privacidades. Dios quiere que sus hijos estén bien, tanto física, mental, económica, espiritualmente. Pero les voy a poner en claro una cosa. A veces Dios elige personas para hacerlos pasar por pruebas grandes, y tal vez a esa persona no le permita tener abundancia por un tiempo, o tal vez hasta el final, no lo sé, pero hay excepciones. Hay a veces que Dios elige a alguien para probarlo, o tal vez Dios sabe que un hijo de Él, si le da abundancia, puede que se pierda. Todo esto depende de tu cercanía con Dios. Todo esto depende de qué tanto te entregas a Dios. Tú irás entendiendo cómo Dios obrará en ti cuando tú entregas tu corazón. No quiero afirmar 100% que la abundancia será para todos los hijos de Dios. Hay excepciones. Pero Dios quiere que en lo general sus hijos vivan bien.
en todos los aspectos, libres de enfermedades, económicamente bien, pero siempre esa persona que es bendecida tiene que hacer también por Dios lo que Él nos está pidiendo. Leer la Biblia, orar continuamente, o sea, tener comunión con Dios diariamente, cada momento, y llevar la palabra al Señor a las demás personas. Y nosotros empezaremos a notar que vamos siendo transformados. Y eso se siente, eso Dios lo hace saber al ser humano, a sus hijos. Así que este pequeño estudio, solamente de 4 versículos, es pequeño, pero grande en aprendizaje, si así lo decides. Si tú abres tu corazón para comprender y entender, Dios te dará su espíritu para que tú lo hagas. No dudes que Dios te dará su espíritu para todo, para ser transformado, para que entiendas, para que comprendas y para que seas llenado de luz, para que esa luz vaya a donde están las tinieblas, porque de nada sirve tener el conocimiento de la palabra de Dios si esa palabra no se lleva a los demás. Amar es advertir, amar es llevar la verdad. Y hay personas que la van a aceptar, qué bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y hay personas que van a rechazarla. Y triste por ellos, porque se perderán si rechazan. La palabra de Dios salva. La verdad de Dios es la que nos aparta del mundo, nos santifica para que podamos ser glorificados cuando Cristo venga. Así que, pues ya les digo, decídanse por Dios, porque siempre es ganar, 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 a pesar de lo que pueda pasar en este mundo. La venida de Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Por favor, no desechen esta palabra. Y les repito, no me crean a mí, vayan individualmente, cada uno de ustedes vayan y busquen la presencia del Señor. Abran la Biblia y dile: Señor, dame tu espíritu, quiero conocerte. Y si tu deseo es verdadero, no dudes que Dios te iluminará. Que Dios te bendiga.